Muy buenas. Bienvenidos a esta primera edición de Track GP. Ya sabéis que tras cada gran premio hacemos un análisis de la situación del campeonato con Ricard Jouvet en Box MotoGP. Cuando hay algo interesante y de lo cual me he podido enterar e investigar suficientemente, podéis contar con los Tech GP. Y este, como decía, que es el primer programa que haremos con Jorge González. Apuntaros bien este nombre porque este es el Track GP. En este programa, en este espacio, lo que vamos a hacer es analizar las acciones en pista de las tres categorías en el Gran Premio que corresponde en este caso, como bien sabéis, es el Gran Premio de Austria, el Austrian GP en las redes, ya lo sabéis, el hashtag Austrian GP. Y aquí tenemos bastantes cosas que analizar, como por ejemplo las acciones de Jorge Martín en la sprint, la acción de Fabio Quartararo también en la sprint, que dio con Savadori en el suelo, cómo lo vemos las dos partes, hacer un repaso de situación de cada una de las carreras, del campeonato, cómo van las clasificaciones y bueno, pues hablar de lo que pasa en pista, ya sabéis, de lo que a vosotros también os gusta. Así que, sin más, ya sabéis, como siempre, saludo a nuestros invitados, en este caso os presento a Jorge González, los que no le conozcáis. ¿Cómo estás, Jorge? Bienvenido. Muchas gracias, Lucio. Pues encantado de poder estar aquí y hablar de MotoGP como tanto nos gusta. Perfecto, pues para los que no sepáis, Jorge González me ha acompañado a lo largo de los años por las salas de prensa. Primero coincidíamos cada uno para su medio en el FIMC Repsol en aquella época, ahora es FINetwork. Y después unimos fuerzas y empezamos a visitar, él ya lo hacía antes que yo, las salas de prensa de los grandes premios de MotoGP, hasta el punto que, bueno, pues hemos tenido aventuras internacionales viajando a precisamente el Gran Premio de Austria conjuntamente y, bueno, pues yo pude hacer algunas temporadas más, él ha ido yendo y viniendo. Y es un hombre que conoce bien el medio, que conoce a los pilotos, que conoce a los técnicos, algunos de Moto3 bastante importantes. Y bueno, pues tiene todo el criterio y que me gustaría que concedieseis unos minutos para que podáis disfrutar, como yo he hecho siempre, de sus opiniones. Sin presión, Jorge, ya lo sabes, ahora todos los ojos están en ti. Bueno, pues te voy a pasar un poco el cetro de mando en cuanto a lo que es la opinión, porque hubo varias situaciones dignas de revisión, por lo menos, en la sprint, ¿no? Que tuvimos a Jorge Martín protagonizando una acción en la primera frenada, en la primera curva, y posteriormente una con Luca Marini en la siguiente, en la 2A. Mm, Empezamos por este después de ver la de Fabio Quartararo. Tú recuerdas la de Fabio Quartararo que le mete la moto por dentro a Savadori, que se ha ido un poco largo, y después Savadori se va al suelo tras un contacto con Fabio. ¿Cómo valoras esa acción? Bueno, pues la verdad es que son acciones bastante similares y todo depende de bajo qué óptica lo miremos. Sobre la óptica actual en la que prácticamente todo se penaliza, también depende de cómo hayan dormido ese día los comisarios, pues vale, lo compro que sea penalizable, ¿no? Pero también soy de la opinión de que yo creo que hace un tiempo esto no se hubiera penalizado, ¿no? Y que especialmente en el caso de la de Jorge Martín con Luca Marini, hombre, sí que es cierto que cuando entra Jorge Martín, Luca Marini ya ha hecho prácticamente la trayectoria, pero lo cierto es que en el momento en que están emparejados, Martín le ha ganado totalmente el interior y Martín no se abre. O sea, él se queda en el ápice de la curva, por lo tanto, además, eso, al ser curva a derechas y estar Martín por el interior, digamos, quien tiene posibilidad de ver al otro, aunque la visibilidad
con un casco siempre es compleja, porque al final el ángulo que tienes no es de 180 grados, especialmente con un casco de carretera, sino que es más reducido. Pero claro, si tú estás mirando hacia la derecha, pues quien puede ver, o sea, es el piloto que está a la izquierda, quien puede ver al otro piloto. Ahí Martín, digamos, no tiene posibilidad ninguna. Él lo ha visto un segundo antes o un tiempo antes y ha decidido meterse. Pero sí que es cierto que cuando están en paralelo, pues Martín ya le tiene la posición ganada y al final es Marini quien lo puede ver. Insisto, bajo la forma de actuar de hoy en día puede ser penalizable. Vale, si se quiere, pues puede ser penalizable porque se puede considerar que ha entrado demasiado justo. Yo creo que esto hace un tiempo no se hubiera penalizado y tampoco veo demasiado justa esa penalización, ¿no? Lo que pasa es que Ya. yo no la veo Perdona, o sea, un poquito, que es que veo que tenías las ganas locas de hablar de esa acción, pero yo un poco por sentar precedente, esa jurisprudencia, digamos, quería hablar de la acción de Fabio Quartararo. Fabio Quartararo tiene una situación en otra curva bastante similar en cuanto a lo que es escenario a la de Jorge Martín. Y aquí es donde quería empezar un poco el análisis del golpe de Martín o del toque de Martín, mejor dicho. Golpe está mal utilizado por mi parte. Savadori se va un poco largo y Fabio Quartararo mete la moto por el interior y lo que tú dices, está descolgado hacia la derecha y está mirando lejos hacia la derecha, por lo tanto, él ya no puede ver dónde está Savadori. ¿Y qué sucede? Que Savadori regresa a la trayectoria. Entonces ahí toca con Fabio Quartararo y se va al suelo. es Es que decir, yo no hubiese sancionado para nada a Fabio Quartararo, en es absoluto. correcto, pero seguramente la diferencia entre las dos acciones sea precisamente esa, ¿vale? En la que Savadori sí se ha ido largo y luego vuelve a entrar en trazada y entonces tenemos el debate de siempre. ¿Quién tiene preferencia? ¿El que va adelante pero se ha ido largo o el que está en la trazada? ¿Eh? Hombre, O claro, sea, por eso antes de ir a lo de Martín quería dejar esto claro. Y es, si se va largo y el ápice lo tiene el del interior, en la curva es del interior. Otra cosa, ahora sí ya me traslado a la acción de Martín, eh, Martín llegó a ponerse en paralelo. O claro, sea, llegó a ponerse en paralelo. Perdona que te corte. Ahí lo que hizo Marini fue intentar adelantar el movimiento de curva para tratar, entre comillas, de forzar que Jorge Martín frenase y le dejase entrar al primero. Pero, sigo hablando, perdona Jorge, voy también a llamar a la memoria de la gente sobre el percance en Le Mans entre Simoncelli y Dani Pedrosa. Desde ese momento se dijo, cuidado, hay que dejar espacio al otro piloto que estás adelantando para que pueda ir a algún sitio y pueda meter la moto. Lo que estaba intentando ahí Luca Marini era llegar al ápice de la curva y ahí no hubiese dejado espacio a Jorge Martín. Por lo tanto, a mi modo de ver, humilde modo de ver, ya sabemos, y como con Ricardo decimos, mi opinión es mía, pero todo el mundo tiene la suya y es igual de válida. Pero yo, por todos estos argumentos, por todos estos motivos, diría que esa acción de Jorge Martín, por polémica que sea, no es sancionable. sí, y además eso, hay que meter el matiz de que pasa lo mismo con Jorge, ¿no? Jorge ahí también tiene que dejar espacio a Marini y yo creo que lo deja porque él va totalmente al vértice. Es decir, Sí. él no se abre medio metro, porque si él ahí se abre medio metro, podemos empezar a discutir qué tan legítimo es que se lance así y luego no sea capaz de hacer la trazada correcta. Pero si él se queda pegadito al vértice, como lo hace, pues insisto, me parece muchísimo más debatible que eso merezca Sí. una sanción, ¿no?
Correcto. Insisto, Es que eso lo que dices tú es entrar en la curva y decir, haré peralte en el piloto que tengo delante y entonces yo puedo hacer la curva. Que eso es lo que hizo en claro. Argentina Romano Fenati. Claro, pero sobre todo ya no tanto haré peralte. Aunque el otro me vea, pero si yo me voy medio metro, pues ya estoy Sí. haciendo una trazada artificial. Ya estoy haciendo una especie de block pass casi. Pues Ahí estoy está. sacrificando trazada para forzarle al otro que no va a tener una buena salida, porque si yo me he ido medio metro del ápice, el siguiente se tiene que ir un metro. Entonces Sí, sí. ya la trazada es malísima, entonces, bueno, eso va a salir muy mal de la curva, eso, ya casi estoy haciendo un block pass, casi estoy sacrificando, pero si el piloto del interior se queda religiosamente en el ápice, Ujú. insisto, es mucho más discutible que se le pueda, sobre todo porque cuando está ahí, está igual o ya está adelantando al otro. O sea, porque Ya, pero otro cantar es la situación de la primera curva. Otro sí, sí, cantar es la situación de la no, primera no, curva. Que ahí, aquí voy solo a la de Marini. sí, Con sí, la, sí, no, pero ahora después entramos en la de la primera ah, curva, que en mi opinión, ya te lo adelanto, es bastante similar. bueno, puedes defenderla porque así luego cierro yo, que tampoco vamos a estar todo el tiempo hablando de Muy esto, bien. que Pecco Bagnaia hizo unas carreras suficientemente interesantes como para que le dediquemos un momentito, por lo menos. Sí, 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 desde luego, hizo una carrera espectacular y hablaremos de él. En el caso de la carrera, o sea, de la primera curva, la acción de la primera curva, a ver, el problema principal que yo veo es que esa curva hace embudo. Entonces, hay un momento dado en el que 4 pilotos tienen que entrar por un hueco en el que como mucho caben 3 y seguramente solo 2. ¿Es esto culpa de Martín? A ver, sí que es verdad que Martín hay un momento dado en que suelta los frenos, pero vuelvo a hacer la misma reflexión. Él se queda justo en el ápice. Él no se va a 20 centímetros del ápice. Por lo tanto, yo creo que es bastante defendible que su trazada es perfectamente legítima. Insisto, esto como forma de ver las carreras, como criterio atemporal que a mí me gustaría. Actualmente el criterio que hay, pues seguramente es que él ha soltado un poco demasiado los frenos, que llega tarde, digamos, aunque, insisto, yo para mí si se queda en el ápice, tarde no ha llegado, pero bueno, el criterio viene a ser eso y si eso es sancionable, perfecto. ¿Cuál es el problema? El que nos estamos encontrando en los últimos, este año y el anterior, ¿no? Que al final el criterio es muy variable. Ante dos acciones iguales, una cosa se penaliza de una manera, otra de otra. Recordemos cuando chocaron Fabio y Aleix el año Sí, pasado. sí, no, ahí estamos de acuerdo. Ahí Hay estamos de cosas acuerdo. graves que no se penalizan y hay cosas muy leves que se penalizan de forma muy estricta y nadie ofrece una explicación de por qué, ni somos capaces de verla a nadie, ni nada. Entonces parece Eso un es. poco que, bueno, pues que tienen ahí una bola del bingo y si sale par sacan una bola, si sale par penalizan y si sale impar pues no. Bueno, yo en mi caso sí que te diré que me parece demasiado agresiva la maniobra de Martín y sí se queda en el interior, pero no permite a Fabio Quartararo entrar porque se toca, pero él ya estaba haciendo digamos, trazada para llegar a ese interior de la curva. Cierto. Entonces, ahí es donde yo tengo mi duda. Yo también, ¿eh? En Yo, cualquier caso, yo también la dudo. lo que sí que hay que decir es que ni mucho menos el motociclismo es un deporte de contacto. Eso yo creo que tenemos ya que ir eliminándolo de la cabeza de nuestra forma de pensar y de ver el motociclismo o las carreras. Y sí que es cierto que el Rubin is Racing, aquello de rozarse es correr, no quiere decir darse golpes, no quiere decir sacar de la trazada. Y en este caso ya digo que lo de Martín lo veo tan al límite que no sé si lo sancionaría o no o lo dejaría con un se ha equivocado el piloto en la carrera, igual que dirección de carrera hizo con Nakagami en Barcelona,
que hizo un estropicio en la primera frenada de la primera curva. Entonces, un poco por ahí dos cosas, ¿no? La unidad en el criterio que decía Jorge antes debe llegar de una vez, se tiene que conseguir de alguna manera. Y luego, por otra parte, esta situación es quizá advertencia a Jorge Martín, como se hacían antes las cosas. Oye, si repites esto, te cae un ride-through, porque antes no eran las vueltas estas de la long lap penalty, sino que se pasaba por el pit lane haciendo un ride-through y, oye, si repites el error, se te sanciona, que lo sepas. Y no hacía falta que hubiese un documento, no hacía falta bueno, que trascendiese y que las redes se incendiasen o no se incendiasen, en fin, era más, digamos, honesto, ¿no? En el trato entre dirección de carrera, porque en aquel momento no era el panel de comisarios, era dirección de carrera y los pilotos. Entonces yo en ese sentido más bien recurriría al motociclismo old school que decía Jorge, de decir, oye, mira, tienes una advertencia, a la próxima, sanción y ya. Sí, pero eso es como, o sea, eso está muy bien para fijar dónde está el criterio, ¿sí? Yo lo pondría aquí, dirección de carrera lo está poniendo aquí, vale, eso tú estás de acuerdo conmigo en que debería estar aquí, pero habrá otro que crea que debe estar más aquí. Perfecto, si eso lo podemos discutir y cada uno tendremos nuestra opinión, ¿no? De si un poquito, si este gris tiene que ser un poquito más oscuro o un poquito más claro. Muy bien. Lo que sí que está muy claro es que siempre debería ser el mismo gris. O sea, que siempre debería ser Estamos de acuerdo. la misma vara de medir. Y en este caso, pues el gran agravio, porque como te digo, yo también dudo con esa acción, porque eso al final, aunque creo que lo que Martín hace es legítimo, sí que es verdad que obliga al impacto de Fabio Quartararo. O sea, por eso te digo que también me hace dudar, pero lo que está claro es que lo que es un cachondeo es que le penalicen para la siguiente carrera. ¿Qué justificación tiene eso? O sea, ¿por qué esa penalización llega no sé cuánto tiempo después de la carrera? Sí, Bueno, eso son dos cosas distintas y estoy de acuerdo que una es la velocidad en la sancionabilidad, en el análisis de la situación, aunque es verdad que ya habían puesto y anunciado que se iba a comprobar después de la carrera. claro, pero eso solo tiene sentido. O sea, si yo estoy de acuerdo en que en las que se revisan después de la carrera, tiene sentido cuando dice los tres pilotos implicados están en el suelo. Pues yo ahora no ocupo a mis comisarios en que se pongan a revisar y a visionar esa acción. Pues total, los tres están fuera de batalla ya, pues no pasa nada. Ya lo miraré después de la carrera. Pero porque claro, ahí no les voy a aplicar ninguna long lap a nadie. Es cierto, es Y cierto. cualquier penalización no necesita de que se haga durante esa carrera. Entonces, eso yo dejo a mi panel de comisarios libre. Pero hombre, cuando el piloto implicado sigue en carrera, pues lo lógico es que se revise durante la carrera. Totalmente de acuerdo. Siempre que sea posible. Y en este caso, Lo no, era. no parece que hubiera nada que lo imposibilitara. Porque si no, hombre, lo haces doblemente sospechoso. ¿Eh? Porque además de raro, porque al final parece que después de ver las redes sociales han dicho, uy, pues la gente está indignada con esta maniobra, vamos a sancionar lo que antes nos ha parecido no sancionable. Además de eso, hombre, le creas un agravio al piloto en el que dices, oiga, si yo la lío en una carrera de 12 puntos, pues ¿por qué me aplica la penalización para una carrera No. de 25 Vamos a ver, puntos? y es lo que te digo, hay dos cosas. Una, es cierto, tienes tú toda la razón, que si el piloto que sigue, o sea, que está envuelto en esta situación sigue en carrera, hay que analizarlo en esa carrera y aplicar la sanción en esa carrera, pero también es verdad que el reglamento dice que si hay una sanción en una aplicada derivado de una sesión, se ejecuta en la carrera. O sea, es lo mismo que cuando vas lento, los de Moto 3 van lento en la quali. Al final no les penalizan en la quali, les penalizan en la carrera.
Sí, pero si siempre es así, muy bien. ¿Me entiendes? El problema es que unas veces se penalizara en esa quali y dice, pues tú saldrás último, y otros dijeran, pues ya lo miraremos y tú vas a hacerlo en lab. Sí, ¿Me sí, sí, entiendes? no, sí, está completamente entendido. Lo que dices, que si el tío está de pie hay que mirarlo y sancionarlo en esa. Ya te Y digo, que el criterio tiene que ser siempre el constante, una claro, constante. o no, o sea, dice, no, pues siempre después de la carrera, vale, pues siempre después de la carrera, y todo el mundo lo cumple en la siguiente, vale, pero claro, que no, que muchas veces sea así, pero en este caso fue después de la carrera y se la meto para la carrera larga, hombre, pues sí parece un poco raro, raro Sí, ¿no? y Y además afectó mucho los resultados porque claro, no sé si viste el comunicado de Cristian Massa, de Cristian, el PR de Gresini, que dijo, bueno, que aquello de que había sido un sábado una sprint de bolos, ¿no? Y que ellos habían sido solo cuartos porque, bueno, pues porque no habían sancionado a Martín. Y es cierto que si la aplicación de la sanción hubiese sido en ese momento, en esa sesión, los resultados habrían sido diferentes. Tendríamos a Alex Márquez con una medalla de bronce y a un Martín probablemente más lejos de Bañaya de lo que está ahora. Pero lo que sí que está claro es que tuvimos una actuación de Bañaya absolutamente rotunda en todo el fin de semana, ¿eh? Porque cuando convino ir rápido en las qualis para hacer la pole, lo hizo. No estuvo delante, no estuvo brillando todo el fin de semana, pero cuando llegó el momento de la pole, se la sacó de la chistera. Y luego en la carrera, parte de que Ducati ha traído una actualización en el launch release, en la salida, eh, demonios, la frialdad, la constancia. Yo creo que vemos una versión actualizada en Ducati del estilo Reini, Jorge Lorenzo, muy, muy sobrio, muy en el sitio, que sin superar el límite y haciendo, bueno, una gestión con una inteligencia que personalmente me gusta mucho. totalmente de acuerdo. Lo que, bajo mi punto de vista, o sea, no hacía falta llegar aquí para y la actuación tan soberbia que ha hecho Pecco Bagnaia para sacar estas conclusiones. Es decir, ya en carreras anteriores, para mí Bagnaia, especialmente después de la caída que tuvo en Le Mans, creo que fue, ¿no? Sí. Especialmente después de Le Mans y esa caída, que siempre puede hacer que te vuelvan las dudas, ¿eh? Ujú. Él demostró que en los momentos clave, si tenía que apretar, apretaba. Y si estaba Sí, sí. luchando la carrera con alguien y le adelantaba, él intentaba devolver el adelantamiento. O sea, ya demostró que no iba a ser ni Amarrategui, ni un especulador, ni nada, que iba a ser campeón con todas las de la ley, no solo tiene el título del año pasado, sino que este año está ejerciendo como tal y para mí ya estaba claro, o muy claro, que Van Naya, eso, es un líder sólido y autoritario. Es decir, que no se me malinterprete esto, pero venimos de 2 años, ¿vale? O veníamos de 2 años en que Joan Mir se llevó el título, pero con una victoria, ¿no? En que Fabio Quartararo se llevó el título, pero lo mismo, también con una ausencia de rivales importante, ¿sí? De rivales que le plantaran cara, y que el año pasado, sí, Van Naya hizo muy buena segunda parte de campeonato, pero bueno, la primera tampoco había sido tan brillante, ni mucho menos, ¿no? Por lo tanto, veníamos de 3 años en que el que ganaba el título, perfecto merecedor de ello, en los tres casos, nada más faltaría, pero no habían sido títulos de estos autoritarios. De hecho, habían sido con medias de puntos más bajas de lo habitual, o más bajas de cuando ha habido ganadores autoritarios. En Sí, cambio, dominadores de la categoría, vamos. exactamente. En cambio, eso, a mí
Giat, la última parte de la temporada pasada, muestra de ello es la mega remontada que hizo, ¿no? Pero ahí ya Van Naya ya demostró que no es que fuera muy rápido aquellas carreras, sino que estaba sentando las bases de un líder y de un dominador del campeonato, sino que en todas estas 10 primeras carreras que hemos disputado este año, yo creo que ha quedado clarísimo, insisto, que no es un especulador, que no va a ver qué circuito le va bien y en el que no va a hacer sexto. Insisto, yo creo que tiene la inteligencia para si un día necesita hacer sexto, hacerlo, pero bueno, su objetivo y sus capacidades son de ser el más rápido en todas las carreras. Y el día que no lo es, luchar para hacer un segundo. De hecho, en las carreras largas, todas las que ha acabado, ha sido o primero o segundo. Pero a mí me gustaría hacer una reflexión, así una reflexión en voz alta, eh, sobre todo viendo con la situación del campeonato y, por ejemplo, esta carrera del domingo, hemos tenido que ha ganado Pecco Bagnaia, que segundo ha sido Brad Binder con KTM, tercero ha sido Bezzecchi con Ducati, cuarto ha sido Marini con Ducati, quinto ha sido Alex Márquez con Ducati. Es decir, parece, y creo que en eso coincidimos todos, que una Ducati es la moto más en forma y más evolucionada de la parrilla y que está claro que si quieres ganar necesitas una Ducati, porque Ducati, la moto, está pasos por delante de los demás. Entonces, mi pregunta Sí. es, y esta reflexión que hago en voz alta, que os la traslado también a vosotros, no solo a Jorge, eh, la pregunta es, ¿Pecco Bagnaia es el piloto dominante de la categoría o sencillamente, lo de sencillamente entre comillas, ¿vale? No, que no se infravalore lo que está haciendo Bagnaia, yo no lo hago, que sencillamente es el mejor piloto de Ducati, ¿no? Y que además, como Bastianini no está funcionando bien en el equipo oficial y ya sabemos que los intereses que hay es que siempre que gana una marca lo haga en el equipo oficial y no en el satélite, pues vamos a ver, la temporada pasada Bagnaia estaba haciendo errores hasta que llegó un momento que en el box de Ducati decidieron que él no iba a probar piezas nuevas y que el resto de legión de Ducati sí las iba a probar y que él se centrase en el campeonato. Pues este año ya está pasando desde el inicio, con este control al que Jorge hacía referencia. Pero claro, yo me pregunto, ¿es el mejor piloto? ¿Está marcando la diferencia el piloto? O sencillamente, y vuelvo a insistir, este sencillamente va entre comillas, es el mejor piloto de Ducati. Bueno, ahí es donde yo iba, ¿no? Precisamente que creo que sí, que él está marcando diferencias como piloto. Primero porque vemos que entre los Ducati es el mejor y hay 8 y no son mancos los que hay. ¿Eh? Así que, ostras, en todas las carreras siempre es el mejor o eso, o se las ve contra uno. ¿Vale? Y cuando se las ve contra uno, insisto, no especula, no dice, uy, que yo puedo ganar el título, voy a garantizarme el segundo. No, no, el tío lanza el ataque e intenta ser primero. Por lo tanto, para mí sí que lo es. Otras veces se la juega, pues, o contra una Honda, en el caso de América, que bueno, ahí no se la jugó porque simplemente se fue al suelo, o contra una Aprilia, ¿no? Como hemos visto, o contra la KTM de Brad Binder. E insisto, vemos que no especula, que él está ahí, él da el callo y él intenta ganar la carrera. Tiene la inteligencia suficiente como para no cometer el error de irse al suelo buscando eso, ser primero a toda costa. Pero lo intenta, ¿sí? Y por lo tanto, para mí es el piloto que está marcando la diferencia ahora. Obviamente no sabremos si el resto de pilotos tuvieran una Ducati, ¿tendría este nivel de dominio? No lo sé. Lo que sí que tengo claro es que él siempre sería de los que están ahí luchando por la victoria. Honestamente, yo también lo creo, pero este dominio
y de la misma manera que en Superbike sucede con Álvaro Bautista y Ducati, a mi modo de ver, y siempre defiendo que se da porque están, y digamos que concurren en un mismo momento una de las mejores motos o la mejor moto y uno de los mejores o los mejores pilotos. Entonces, eso es indiscutible. Por lo tanto, quiero decir que la calidad de Pecco Bagnaia está absolutamente fuera de cualquier cuestión en esta reflexión. Lo único que, a mi modo de ver, y siempre defiendo que se da porque están, y digamos que concurren en un mismo momento una de las mejores motos o la mejor moto y uno de los mejores o los mejores pilotos. Entonces, eso es indiscutible. Por lo tanto, quiero decir que la calidad de Pecco Bagnaia está absolutamente fuera de cualquier cuestión en esta reflexión. Lo único que me apetecía abrir este melón de decir, oye, si las mecánicas estuviesen más igualadas, quizá estaría Bagnaia ahí, pero es cierto lo que tú dices, que por lo menos sabemos que con la actitud que demuestra, por lo menos estaría poniendo el cuello para llegar a estar donde en este momento ya está. Sí, y la genialidad en el pilotaje, que realmente está pilotando de 10. ¿Eh? Sí, no, es muy bonito verle pilotar, O es sea, muy ahí lo bonito. vemos. Además de que el estilo, como bien decías, es eso, es de piloto fino. No es un piloto nada agresivo. Pero además de eso, fíjate que el día que está a tope Martín, está ahí con él. El día que está a tope Sí, Bezzecchi, está ahí con él. Pero él es la constante. El resto son las variables. sí. La constante también es Ducati y me gustaría hablar bueno, de algunas cositas porque hemos visto que la experiencia, eso también es necesario, ¿no? Porque tras de Brad Binder había un trío de Ducatis que parecía que estaba dominando a Alex Márquez, pero en el momento de las últimas vueltas, sabiendo gestionar los neumáticos por la mayor experiencia que tienen con la moto, tanto Bezzecchi como Marini terminaron superando al piloto de Cervera, al pequeño de los Márquez. Pero, y esto me apetece mucho remarcarlo, no es solo experiencia del piloto en la moto, sino experiencia de pedirle al equipo cómo quiere que configure la moto. Si os fijáis, y siempre se dice, las Ducatis van por raíles, frenas y no se mueven y todo lo que tú quieras, pero en la frenada de la 3, que es en subida, que se amorra muchísimo del tren delantero, la única Ducati que iba bailando sevillana sin música era la de Alex Márquez, que se movía de atrás, se levantaba la rueda de trasera, cuando el resto es verdad que iban sobre raíles. Pero es una gran temporada, yo creo que es una gran temporada de Alex Márquez en una, vamos a decir, apuesta arriesgada que hizo y que puede marcar mucho el camino para otros pilotos, ¿no? Que en Ducati, con cualquier moto del año anterior, puedes hacer actuaciones destacadas, ¿no? Sí, sí, coincido en absolutamente todo lo que has dicho, con dos salvedades. La primera, de que fuera una apuesta arriesgada. Ah, vale. Sí, Ya el año pasado irse de una Honda a una Ducati era de todo menos arriesgado. Eh, y, y luego el hecho de que está claro que la gestión de neumáticos o tal vez de combustible también de Alex Márquez fue peor que la de Bezzecchi, claramente, y que la de Marini, pero lo que no tengo tan claro es que esa puesta a punto, esa diferencia que notas, ¿no? Especialmente en la 3 de que la única que se mueve es la de Alex Márquez, lo que no tengo tan claro es que eso obedezca a una falta de experiencia con la moto, que obviamente es más reducida su experiencia con esa moto, o también a ciertas preferencias personales en cuanto a estilo de pilotaje, y especialmente pues eso, viniendo de una Honda, pues no me extraña que diga, yo necesito que el tren trasero tenga algo más de movimiento, porque es que vengo puede ser, puede ser. vengo de una moto que se movía tanto que ahora si me la dejas demasiado fija no soy capaz de moverla. Entonces, no lo sé ahí si obedece a eso, pero sí, claramente
se veía en la salida de la 8 creo que es, ¿no? Cómo traccionaban mejor, de hecho le adelantan ahí, o sea que Sí, sí, sí. eh, eso, probablemente su experiencia en cuanto a gestión de carrera, de neumáticos y tal vez de consumo, porque sabemos que aquí eso, el consumo penaliza mucho, pues no sea tan excelsa como la de Marini y Bezzecchi en este caso. Pero bueno, todo se aprende, ¿no? O sea, al final, eso lo que él dijo, dice, no, yo ahora me quiero centrar en hacer top 5 para ya encarar la temporada que viene, o sea, está renovado. Sí, Por, sí, sí. por cierto, que hemos sabido ahora, antes de grabar esto, que han renovado, o sea, que han fichado a Zarco, ya se ha oficializado en el LCR, o sea, que van encajando esas piececitas del puzzle. Sí, sí. Y aquí déjame que meta un poco de cuchara con el Box MotoGP 22 del Austrian GP, en el que Ricard Jouvet dice algo que me parece que es capital y que vengo pensando ya desde hace bastantes carreras, y es que en ese puzzle de KTM en el que hay que encajar una quinta moto o bajar a alguien, porque al final tienen 5 pilotos para 4 motos, para mí el hombre a caer claramente es Jack Miller. Y ahora lo ha dicho Ricard Jouvet y me parece clarísimo, ¿no? Porque hasta ahora yo venía escuchando que Miller tenía muy buen rendimiento con la KTM y sí que es verdad, suele hacer unas primeras vueltas brutales, ha liderado carreras, pero nada más. O sea, luego o se cae, que se ha caído unas cuantas veces, o va muy para abajo y pierde muchas posiciones, ¿no? Cuando Brad Binder no lo hace, por lo tanto, atribuible a la moto no es, ¿no? Parece un poco lo mismo. O no sabe gestionar los neumáticos, o no sé. No, pero es que o sea, ahora voy a romper yo una lanza en favor de Jack, pero es que es nuevo con esta moto. O sea, el Sí, mismo claro, caso. Sí que es verdad que los resultados de Alex Márquez son visiblemente mejores que los de Jack Miller, pero también es verdad que la Ducati es mejor moto. Y ahora mismo Jack Miller también está en ese proceso de adaptación a una nueva marca. claro, pero Entonces, yo hombre, no sabría cómo catalogar, desde luego, de buenos los resultados de Miller, no, pero tampoco me atrevería a decir que son malos. Sí que mira, podríamos decir que no son los resultados esperados, ¿no? hombre, es que, o sea, vamos a ver, Jan Miller no es un tío que lleve 2 años en MotoGP. O sea, No, no, no. si eres un rookie o eso, o este es tu segundo año, puedo llegar a entender que te cueste más entender una nueva moto, pero Miller, hombre, ya tiene unos cuantos tiros pegados. Y el tío, la velocidad la tiene, eso está clarísimo. Y la KTM también la tiene, la velocidad. Sí, Hombre, el que no aprenda a hacer esa gestión, o sea, para mí está muy claro, porque de las otras piezas, está claro que Binder es el sagrado, el sí. inamovible, que Acosta sube y a Augusto le acaban de decir que sigues. Por lo tanto, es la única pieza que queda, porque que Acosta sube está clarísimo. Y hasta ahora se decía Paul, que el que se cae es Paul, o lo ponen de probador, o lo que Sí. sea. Claro, llega el tío y en la primera carrera, en la primera sprint o en la segunda, te hace un sexto, es decir, te hace mejores resultados que mejores resultados Que uno de los primeros espadas, sí. entre comillas, que uno de los primeros espadas viniendo todavía y dices, bueno, cuidado, ¿con cuál de los dos nos quedamos? Sí, sí, sí. No sé. Pero no lo sé, ya te digo, y esto tenéis que verlo Entonces, vosotros, el Box MotoGP 22, ahí es en donde donde iba. ahí se explica las opciones de una quinta moto o de bajar a Miller o muchas otras. Entre ellas también hablamos con Ricardo Jouvet de Marc Márquez y claro, cuidado, o sea, sí que es verdad que Miller no lleva dos telediarios en MotoGP y tampoco Fabio Quartararo y tampoco Marc Márquez y tampoco Joan Mir. Eh, ¿Cómo ves esta situación de las marcas japonesas? Porque todos hemos hablado, pero es cierto que a ti todavía no habías podido participar en estos nuevos programas. ¿Qué situación ves ahí?
Bueno, o sea, está bastante clara la situación, ¿no? Y es que las marcas europeas, pues les han adelantado por la derecha y por la izquierda, en este caso. Los japoneses, no sé si es atribuible al hecho de que sean japoneses, de su forma de trabajar, que siempre ha sido mucho más lenta, con otra metodología muy distinta y tal. No sé si es atribuible a eso, no sé si es atribuible a eso más la época del COVID, que realmente ellos tuvieron mayores dificultades. Y muchas veces estas cosas así de desarrollo, eso se pagan un par de años más tarde o un año más tarde, ¿no? Porque al final tú la moto del año que viene la desarrollas ahora, no el año que viene. Yo no sé si todas esas cosas pueden tener algo que ver, o es circunstancial, o qué es lo que ha pasado. Pero lo que está claro es que tanto Honda como Yamaha pues han quedado rezagados. Ojo, como vemos, y esto se apuntaba también en el Box GP, ¿no? Que eso, que no lo podéis perder porque lo que se apunta ahí es muy interesante. Las motos van más rápidas que el año pasado. ¿Eh? O sea, tanto Honda como Alex Rins lo explicaba muy bien, ¿no? Dice, no, si la Honda ha mejorado respecto al año pasado, vamos más rápido que el año pasado, pero el problema es que los demás han mejorado más. Sí, De sí. hecho, ese es el gran reto. Nadie duda de que Honda pueda hacer una moto mejor para el año que viene. El problema es cuánto mejoran los demás, porque es que Sí, sí. puede no solo reducir gap, sino que se incremente incluso más, ¿no? Sí, sí, sí. Yamaha lo mismo, claro que tiene capacidad de hacer una moto mejor para el año que viene. La cuestión es cuánto mejor y cuánto mejor van a ser las Ducati, las KTM y las Aprilia. Porque al final lo que te importa es tu posición relativa respecto a los demás. Entonces, por ahí habrá que ver cómo son capaces de reaccionar. Ahora mismo están en peor situación. También es verdad que, bueno, tienen unos departamentos de carrera que son los más grandes que hay y que tienen recursos económicos para aburrir, tanto Sí, sí. Yamaha como Honda. Por lo tanto, bueno, si alguien tiene capacidad de reacción, pues son ellos. Así que no queda otra que apretarse los machos y trabajar duro para conseguir darle la vuelta a la tortilla y al menos poder rivalizar. Y ayer decía Ricard que bueno, que Marc Márquez ya había comentado que él tenía 3 o 4 décimas por vuelta, pero que no las quería poner porque con esta situación de moto es jugarse la caída bueno, estar muy cerca para jugarse la caída para no hacer ni podio ni estar cerca siquiera. Claro, Y a mí me comentaron un comentario de alguien que trabaja ahí, en Honda, me dijo que la frase es muy buena, es mundial. Hemos conseguido que Marc Márquez deje de ser Marc Márquez. claro, O sea, ahora Marc no busca límites de la moto, sino que lo que busca es precisamente ir rápido para no superarlos, pero no superando los límites para que el desarrollador, el que tenga que hacer el desarrollo de la moto, de la parte del motor, de la parte del chasis o de lo que sea, de la electrónica, del aero, pues eh, tenga la información necesaria. Y ese es el límite de la moto. Y de aquí no paso porque lo que quiero es que tú tengas información. Y sí, claro, eso se traduce en que en la naturaleza, el ADN de Marc Márquez deja de ser. sí, lo que pasa es que, bueno, eso está muy bien a nivel de discurso, pero yo creo que lo que pasa es que en Alemania Marc Márquez se cayó 5 veces, ¿no? Sí, Pues entonces no te diré que se llevó una hostia de realidad, se llevó 5 hostias de realidad. sí, sí. Porque, claro, llegó a su reino, que es Sachsenring, y el tío dijo, bueno, pues eso, con esas 3, 4 decimitas que tengo yo, voy a ponerlas y no le salió en ninguna de ellas. Y el pobre dijo, tate, ¿para qué? ¿Para Bueno, qué esto? hasta aquí hemos llegado. Sí, claro, pero sobre todo es ¿para qué? O sea, hasta ahora todo el mundo me estaba diciendo, oye, no arriesgues tanto, pero yo no sé funcionar de otra manera. El problema es
ahora veo que todo el mundo tiene razón. ¿Y es para qué? Porque si él consigue al menos una victoria ahí en Sachsenring, no te sirve de nada, porque no te sirve de nada de cara al campeonato. Pero, hombre, la moral sí, te sube el ánimo Totalmente. y te demuestra, o sea, te hace creer en ti como piloto, de decir, bueno, has visto como cuando pongo cada cosa en su sitio sí que soy capaz, pero ahora dices, si es que voy con el carrito polos este, que eso es que no hay manera. No, no, pero es que no hay manera porque fíjate, Joan Ojo, Mir, un piloto más fiable que él, sí, pocos, pero pocos los encontrarás. sí, pero no estoy nada de acuerdo con esto, porque Alex Rins ha ganado con esta moto, ¿eh? Sí, sí, O sea que, en un circuito un poco particular, sí, sí, claro. que sí que encaja. En esa época que decíamos, este circuito es de Honda, este circuito es de Yamaha. Pero o sea, si alguno encaja igual que Austin. el Cota, que Austin, si alguno encaja igual, ese es Sachsenring. Y en Sachsenring, Mar no pudo hacer nada, ¿vale? Pero Rins lo hizo. Por lo tanto, ni la moto es coja, No, no, eso no. ni es tan mala, ni Rins es un piloto de segunda, también hay que decirlo. No, no, Eh, pero vamos a ver, se Jorge, junta pero ahí perdona, un poco todo. ¿Mm? perdona, pero es que es lo que tú mismo decías antes. Vamos a partir de la base que la moto no es mala. La moto no es mala para nada. Es cierto, ruedan más rápido que el año pasado. Pero el problema es que no te comparas contigo mismo el año pasado, sino que lo que estás haciendo es competir y te tienes que comparar con el rendimiento de las motos de este año en pista. Y ese es el problema. Sí, pero Claro que Honda ha mejorado, claro que Yamaha han mejorado, sí, pero me pero refiero, aún habiendo mejorado, no son motos competitivas. sí, pero me refiero que en Austin se comparó con las Aprilia, con las KTM, con todas, y les mojó la oreja. Sí, o sea que allí sí que fue competitiva. Ah, en Austin. En Austin. Sí, sí, pero insisto, un piloto muy particular, con un estilo muy particular y Sí, en un circuito, en un trazado muy particular. estoy Está claro totalmente de que acuerdo. en este de Austin, no teniendo tracción y no teniendo grip trasero, no pueden ni frenar bien ni acelerar cuando levantan la moto. Y entonces ahí pierden, que lo estuvimos mirando ayer, 8 décimas por vuelta. La mejor Honda. Aún así, la mejor Honda fue más rápida que la mejor Honda el año pasado. Insisto, la mejora no tiene que ser en un solo circuito, tiene que ser en el completo en todos los circuitos del campeonato. Y en este caso, aunque sí hay mejora de Honda, en realidad hay pérdida de competitividad, porque aún tiene más motos por delante. Sí, 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 sí. Es mi Sí, punto de vista, cuidado. no, no, sí, sí, sí está claro. Bueno, los resultados hablan por sí mismos, ¿no? Y lo que tú dices, ya no, o sea, la medida te la da un Marc Márquez que está bien físicamente, un Joan Mir, que tío, es una máquina, ¿no? Lo ha demostrado mil veces con la Suzuki, y además, eso, campeón del mundo de MotoGP, y que no consigue acabar ni una carrera, el pobre. Que eso sí que, o sea, es otro calvario espectacular. Y una Lee Rins que eso, es tan requete crack como para ganar en Austin, a pesar de lo complicada que es, pero que en el resto de carreras ha sufrido mucho. O sea Sí, sí. y con esto no quiero decir, no, la Honda es una moto ganadora, pero que quiero decir, tampoco es el carrito polos que también se nos hace ver. Bueno, ostras, este año ha ganado una carrera, insisto. Bien, bien. Igual Quartararo dice, oye, dame el carrito polos ese que por lo menos camina, ¿sabes? Es que la mía ni eso. Claro, claro. Entonces, Esa sería una pregunta interesante a hacerles si preferiría coger una Honda, ¿no? A Quartararo, aunque lógicamente no podrían contestar. está, Pero bueno, está claro. también por abrir un poquito más el foco, vamos a hablar de Aprilia. La moto parece que estaba bien, que estaba para pelear con Pecco Bagnaia, pero Maverick Viñales no salió bien en la sprint, que bajó de la segunda a la decimoctava posición porque se vio
afectado por el incidente de la primera curva. Y en la segunda carrera, en la del domingo, en la larga, salía de nuevo en la segunda posición y bajó hasta la 10ª plaza, teniendo por fin claras opciones de ganar. Es dilapidar, ¿no crees, Jorge, ese momento de salida, ¿no? Es tan difícil conseguir una primera línea y es tan fácil perder todas las prebendas que te da. Pues sí, porque aquí se juntan varias cosas. Primero, la moto viene de ganar la carrera anterior, o sea que está muy bien. Luego, Maverick tenía aquí un ritmazo espectacular. Y eso, pues un ritmazo como eso, para poder disputar la carrera o por poder disputar la victoria. O si no, si más no, para estar en el podio desde luego, ¿no? Entonces, es una lástima que pierda tantas opciones por hacer salidas tan malas. A mí me chocaron las declaraciones de Maverick, ¿no? De decir, mira, este circuito para nuestra moto es muy complicado. Entonces, como no conseguimos hacer funcionar mejor el neumático trasero, hay que configurar el embrague de esta manera. Y configurándolo de esta manera, ya salimos perfecto. O sea, según él, la salida de la sprint que perdió chorrocientas posiciones, luego encima se vio afectado por el incidente y ya peor aún, ¿no? Pero perdió chorrocientas posiciones y según dijo, Aprilia les decía que no, que esa era, que la salida era perfecta. Hombre, yo también dudo de esto, pues normalmente Aleix sale mejor. Por lo tanto, Sale algo mejor, desde luego, pero también Aleix el domingo dijo que Aprilia tiene que hacer algo porque no sale bien la moto. sí, pero eso, a mí no me vale que Maverick diga que su salida, según Aprilia, es perfecta, porque normalmente Aleix sale mejor. Por lo tanto, hombre, algo tiene que haber, ¿no? También del piloto, de cómo gestiona esa salida. Ojo, Seguramente, o sea, siempre hay responsabilidad en las dos partes, bajo mi bueno, punto o de sea, vista, ¿eh? no tiene por qué, pero si tú tienes dos motos iguales y una sale mejor que la otra, o sea, el que sale peor, pues algo tendrá que ver, ¿no? Digo yo. Como Sí, si. sí, pero puede ser también por lo que decías tú antes de Alex Márquez, ¿no? Que uno se configure la moto de una manera y eso permita que ese embrague. Claro, tú piensas que el embrague Pero eso vale para. al final acaba siendo el mismo embrague que utiliza el blipper y el shifter. O sea, eso es así. Es manualmente, accionado manualmente en esa ocasión, pero claro, o sea, no puedes configurar un embrague exclusivamente para la salida y otro embrague para la carrera. Al final es el mismo. Entonces, Sí, ahí está ese delicado equilibrio bueno, que puede hacer que en carrera vayas bien, pero en la salida la hagas mal. ya, pero vamos a ver. Ahí estoy de acuerdo contigo, pero el launch control, ¿vale? Ese solo se hace para la salida. Entonces, bueno, vale, es con una pieza mecánica, que es el embrague, que según han dicho es plano de carbono o no sé qué historias. Yo ahí me pierdo. No sé qué tipologías de embrague tienen las MotoGP, pero me parece genial que Maverick pueda tener el embrague configurado como tú quieras. Pero si Aleix con el mismo embrague es capaz de salir mejor, hombre, ponte la misma gestión de salida y hazla igual que el otro. Luego, porque la pieza mecánica es la misma. Luego tú, para el antirrebote, básicamente para el antirrebote, porque el embrague no afecta a nada más o a prácticamente nada más, para el antirrebote, pues ponte la configuración que te dé la gana y que mejor te vaya por pilotaje. Pero, insisto, el launch control solo se hace para eso. Por lo tanto, tú póntelo como mejor te vaya, pero no me digas que tu salida es perfecta cuando tu compañero sale mejor que tú. Bueno, Porque yo insisto que dependerá de cada uno de los pilotos, de cómo tengan puesto. Es cierto que es para antirrebote, pero también es verdad que el tacto hace que sea muy, muy diferente en mano.
y es distinto en cada circuito. Entonces, ahí está un poco el ver si lo que tienen que hacer es encontrar una base de setup que permita pues que no haya tanta oscilación en eso. Pero bueno, O sea, siguiendo adelante, no sé si quieres añadir algo más. no, básicamente yo creo lo que a todos los que nos gusta Maverick, porque, ostras, Maverick tiene una cosa y es que el tío puede ser el tío más veloz de la faz de la Tierra. O sea, el día que Maverick está tocado, no hay quien lo pille, ¿eh? O sea, ni el mejor Van Naya, ni el mejor no hay tu tía. Entonces, ostras, yo creo que más rabia que a él no le dará a nadie, ¿eh? Por supuesto, o sea, que nadie me malinterprete esto. Pero, ostras, a todos nos da rabia que no consiga demostrar ese potencial y plasmarlo, ¿no? Por eso, por lo que aparentemente son detalles. Es decir, el tío tiene la velocidad para ganar una carrera, aparentemente, pero ostras, la salida es terrible y eso le hace ni subir al podio. Vale, pues yo por mi parte, yo creo que en MotoGP más o menos hemos ido revisando varios casos. Sí, estando dentro de Aprilia y para cerrar el bloque, me gustaría preguntarte cuál es tu opinión sobre el equipo satélite de Aprilia, con un Raúl Fernández vamos, era la esperanza blanca del motociclismo español y un absolutamente siempre bien valorado Miguel Oliveira. Hombre, la verdad es que hombre, yo creo que Raúl merece todavía que le demos un poquito más de margen, ¿eh? Un poquito más de margen de adaptación. Eh, y en el caso de Oliveira, este año poco se le puede juzgar, ¿eh? Yo creo que también merece margen porque es que hasta ahora el pobre carreras que le hayan dejado de pie no han habido muchas. Entonces, bueno, yo creo que todavía se les puede dar margen. Yo creo mucho en los dos, tanto en Oliveira como en Raúl, y la verdad es que la moto es buena, por lo tanto, bueno, insisto, yo les daría un poco más de margen y a ver cómo evolucionan en las próximas. O sea, llevamos 10 carreras y quedan 10. Por lo tanto, a ver cómo evolucionan en las próximas 5 carreras para hacernos y a ver si no pasan cosas raras. Esperemos que nadie tire a Oliveira en las próximas 5 carreras y con eso nos podemos hacer una idea de cuál es su potencial y su evolución. Cierto, bueno, de Oliveira, pues poco más añadir, pero de Raúl Fernández, comentar que el propio Oliveira decía, esta moto, la Aprilia, la comparaba con la KTM que había llevado las temporadas anteriores, es mucho más exigente en lo que a precisión se refiere, ¿no? Hay que ser mucho más fino en la frenada, mucho más preciso en las trazadas bueno, pues en una conversación que tuve con Raúl Fernández, cuando él había pasado de Moto 3 a Moto 2 y ese año que estuvo peleando por el título en el seno del Ajo, pues hablaba con él y le decía, "A ver, ¿y cuál es tu estilo? ¿No? A mí me gusta mucho hablar con los pilotos de cuál es su estilo de pilotaje. En principio, si se hace el Gran Premio de India, tengo una entrevista con Marc Márquez y no le voy a hablar de futuro, le voy a hablar de futuro técnico y de pilotaje. Y a Raúl le pregunté cuál es tu magia. Y él me dijo, y en Moto 3 yo pensaba que era frenador. Dice, pero cuando he pasado a Moto 2 con estas motos más grandes, que tienen más potencia, que el neumático es más ancho y que no tienes que ser tan agresivo, sino que tienes que ser más hilado, me he dado cuenta que soy un más bien fino, suave con la moto. No soy agresivo en los cambios de dirección, sino que la hago fluir y es cuando más cómodo me siento. Pues atendiendo a eso y a lo que decía por una parte Miguel Oliveira y por otra Raúl Fernández, yo espero ver en esta segunda mitad de la temporada una mejoría de Raúl Fernández y que por lo menos esté peleando con el otro Fernández, que está en una KTM, y pues se vaya acercando paulatinamente a ese top 12, bueno, top 12, top 10, que un sophomore, alguien de segundo año, pues podría aspirar. El problema, las 8
las 8 Ducati, que siempre están en el candelero. Claro. Y bueno, pues las dos, veremos si 3 o 4 KTMs que también disputen un poco esas plazas. Sin embargo, la proyección que ante sí tiene en cuanto a posibilidades Raúl Fernández es muy, muy importante. Así que vamos a decir que, como se comenta en inglés, es un poco el underdog, ¿no? El perro es el que está oculto, ese caballo que, bueno, de repente aparece del paquete y destaca un poco por encima de los demás. Ojalá, porque se lo merece. Sí, sí, y además tiene todo el potencial para hacerlo. Y bueno, ya sabemos que hay pilotos que tienen una capacidad de adaptación mucho más rápida que otros, pero bueno, aquí lo importante no es qué tan rápido eres capaz de rendir, sino que también eres capaz de hacerlo. ¿Eh? Sí que es verdad que algún piloto después del primer año lo han liquidado y por lo tanto ahí sí tiene importancia el que seas capaz de rendir muy rápido. Pero bueno, en el caso de Raúl, lo importante es eso, que consiga desarrollar todo ese potencial, que lo tiene, insisto. Le vimos hacer maravillas en Moto 2 y estoy convencido de que en MotoGP tiene mucho futuro. Pues muy bien, hasta aquí el bloque de MotoGP y vamos a pasar así a hacer una rápida revisión de Moto 2 y de Moto 3, básicamente porque nos encontramos con un escenario muy similar en las dos categorías. Sí que es cierto que en Moto 3 tenemos más actores, pero en Moto 2 tenemos a un claro ya dominador de la categoría, que es un Pedro Acosta, que ayer, perdón, el Gran Premio de Austria, no sé cuándo veréis esto, el Gran Premio de Austria hizo gala de saber estar y dejó ir a un Celestino Vietti que le quitaba 5 puntos, hacía que dejase de ganar 5 puntos, en lugar de 25 conseguir 20, pero que él no significa, Vietti, no significa ninguna amenaza para la pelea por el título, por lo menos de momento, y no se le espera. Máxime con el rendimiento que está teniendo a Acosta, que siempre está en el podio, excepto en la carrera de Le Mans, en donde se fue al suelo, y la de Argentina, que fue en mojado, pero sí que está teniendo pues esa regularidad, esa constancia. Yo creo que sí se ha convertido un poco en el gobernador de la categoría y repitiendo la actuación de Jerez, sabiendo dejar ir a Sam Lowe en aquel momento, que se sacó un ritmazo, nadie sabe de dónde, pues en este caso él tuvo problemas de presiones en el neumático delantero por el calor que hizo y supo abrir la mano y dejar que ganase otro rival que para él no significa un problema de cara al campeonato. ¿Es este, Jorge, un gesto de, eh, vamos a decir, consagración de Pedro Acosta? Sí, sí, en cuanto a maduración, ¿no? Yo creo que Acosta, si te fijas, el tío no da puntadas sin hilo. ¿Eh? Solo hay que ver cómo hace las declaraciones y cómo todo tiene un objetivo, ¿no? En él. Y bueno, pues eso es lo que hacen los grandes campeones. Entonces, ya no tanto por eso, porque eso ya nos había demostrado esa madurez, como bien apuntas, por ejemplo, en Jerez, de decir, este piloto es más rápido que yo, ¿para qué me voy a arriesgar a una caída si al fin y al cabo ni siquiera es rival para mí en el campeonato? Ojo, eso también hay que saber hacerlo cuando el otro es rival en el campeonato. O sea, esto si esto le pasara con Arbolino, también hay que saber dejarlo ir al otro y decir, bueno, hoy eres tú el que me sacas a mí los 5 puntos. El próximo día ya lucharé por ser yo quien te lo saca. Pero a veces te pasará con tu rival directo y hay muchas veces que lo inteligente es decir, bueno, pues vete. O sea, no soy capaz de... no, al final, eso, esta es una guerra de 20 batallas, ¿no? Sí. El campeonato. Por lo tanto, dice, bueno, pues eso, pues gana tú esta batalla, que mi objetivo es ganar la guerra, al fin y al cabo. No sé por qué me lo llevo al terreno belicista esto, pero en cualquier caso,
ya te digo, esa madurez ya nos la había demostrado Pedro Acosta, aquí la ha confirmado y además, bueno, pues nos vuelve a confirmar sus grandes dotes de pilotaje, porque hizo alguna salvada interesante. Sí. Y hay una cosa que me sorprende y es que está cambiando su pilotaje. Y si te fijas, Acosta cerraba la entrada de las curvas, pero una exageración. O sea, hacía algo que a mí me parecía del todo incomprensible, que era entrar mucho más cerrado que el resto de pilotos, pero no salir más abierto. Algo, Sí, salir sí. igual, pero con una entrada mucho más cerrada a la misma velocidad que los demás. Algo que, según la física, no es posible, pero que hay 1000 vídeos en los que se ve que Acosta lo hacía en Moto 3 exagerado Eso es. y en Moto 2 también. Y En ahora Moto ya, 2, y esto estaba planteándome hacer un Tech GP, pues porque hazlo, pues es imprescindible, en serio. todos los genios, esto aprovecho, hago una pequeña cuña aquí, todos los genios del motociclismo marcan la diferencia con el tren delantero, ¿vale? Por cómo gestionan el tren delantero. Y Pedro Acosta ha empezado a hacer un pilotaje diferente, incluso el estilo encima de la moto es diferente. Pedro Acosta es muy alto, es bastante alto, no es un piloto menudo, quiero decir. Para jugar a baloncesto no está, pero desde luego no es, por ejemplo, Lorenzo Dalla Porta o Dani Pedrosa. Y digo Pedrosa con toda la intención del mundo, porque Dani Pedrosa estaba obligado a descolgarse más que el resto de los pilotos. Pedro Acosta no está obligado a descolgarse más que los otros pilotos. Sin embargo, lo hace. Y ahí lo que está haciendo es llevar más peso a la rueda delantera y efectivamente hace pivotar más la moto sobre ese eje sin perder velocidad, que eso no lo sé cómo lo hace, pero también eso ha sido una de las cosas que le ha perjudicado y que ha hecho que le suba la presión del neumático delantero en esta carrera de Austria, porque sobrecarga ese tren delantero. En Moto 3 lo que tenía era ese estilo de codos abiertos, de pichero, que digo yo, porque en Barcelona los picheros van con los codos como si estuviesen llevando una Goldwing, y lo que hacía era sacar el cuerpo y con los brazos manejaba ese tren delantero. La Moto 2 es más pesada, más grande, más ancha y ha tenido que, en esta segunda temporada, encontrar la fórmula de poder hacer el pilotaje que a él le nace y lo está haciendo con una posición del tren inferior sutilmente pero completamente distinta de la que en general se hace. Él si Correcto, tiene que apoyar el codo lo apoyará, pero pero, fijaos que no. pero está perdiendo esa característica que tenía de cerrar tanto la entrada de las curvas. La está suavizando. Si te fijas, cada vez más se va a la trazada, bueno, que la física dice que tiene que ser. Es que lo de antes, ya te digo, era para que hagáis el TGP con tú y Iker Jiménez, porque sí, porque es que ahí se producía un fenómeno paranormal y es cierro más la entrada, pero desde el vértice hasta la salida voy idéntico que los demás y a la misma Sí, sí. velocidad. No sé cómo lo hacía. Insisto, y eso se está diluyendo. Probablemente es lo que tú dices, ¿no? En una adaptación, en una evolución de su pilotaje. E insisto, en esta carrera nos demostró que a nivel de pilotaje va muy fuerte. No solo a nivel estratégico, no solo es bueno leyendo las carreras, leyendo el campeonato, leyendo a los rivales, es que además es bueno también eso, leyendo la pista, los neumáticos, las sensaciones en cada momento y adaptándose, ¿no? Que al final es lo que siempre decimos los verdaderos requete cracks, lo que pasa es que son capaces de adaptarse a cualquier moto y modificar su estilo de pilotaje para encontrar la forma de ser más eficaz, ¿no? Pues sí. Entonces, Y no, perdona, termina. no, entonces eso, para mí esta carrera eso supone eso. No tanto la consagración de que es bueno leyendo carreras, sino de que eso, de que el tío al final
eso probablemente es uno de esos fueras de serie que está llamado a ser algo más que un piloto muy bueno. Sí, sí. Que aquí pilotos muy buenos hay muchos. La inmensa mayoría son De pilotos hecho, muy buenos. la mayoría. Y tal como estaba diciendo Jorge, haciendo un poquito esa valoración de la consagración de Acosta, yo no me refería a la velocidad, sino a esa globalidad de gestión de las carreras. Eh, de hecho, lo que marca la diferencia es el ser capaz de analizar situaciones cuando estás encima de la moto y adaptarse a la situación, como bien decía Jorge. Y eso es lo que estamos encontrando en Moto 3. En Moto 3 estamos viendo a un Holgado que está, para mí, sorprendiendo a propios y extraños, y la evolución que ha hecho del año pasado a este es que es desproporcionada. O sea, yo la veo absolutamente exagerada, en bueno, pero exagerada. Es como el anuncio, es exageradamente buena, ¿no? Pues en este caso, la evolución de Holgado también. Y lo está demostrando carrera tras carrera, sabiendo mandar, sabiendo tirar cuando toca tirar, eh, y siempre estando en ese podio y luchando por la victoria. Personalmente, soy muy fan de este tipo de pilotos que como Bañaya, vale, podría dejar 5 puntos para mis rivales, pero yo estar terminando siempre en el podio y tal. Pero el tío va a ganar, el tío sabe cómo ganar en Gran Bretaña. Bueno, si no hubiese aparecido ese Alonso espectacular, también hubiese hecho lo mismo. En Le Mans hizo una carrera, por ejemplo, de libro, ¿no? En cuanto a leer los ritmos de los rivales y no dejándoles entrar a manejar la carrera y manejarla él continuamente. Bueno, pues también nos encontramos con esta situación en Austria. ¿Qué sucede? En Austria es una pista muy sencilla para explotar al máximo una Moto 3, porque no tiene demasiadas complejidades técnicas en cuanto a pilotaje. Entonces, ahí tenía más rivales, sí que le pudieron intentar meter la rueda, pero al final, por 5 milésimas, no se llevó la victoria. Eh, yo no sé si tenemos un campeón del mundo, pero sé que tenemos a un gran piloto, no sé de momento marcarle dimensión, pero tenemos un gran piloto en ciernes y no sé, Jorge, cómo ves esa situación y si tiene rivales, si Denis Oncho es un rival, si no está siendo suficientemente regular y el que no está pudiendo serlo porque le tiran o porque se le estropea la moto es Jaume Masia, que este año parecía que sí, mentalmente estaba donde tenía que estar. Pues efectivamente, bueno, son muchas preguntas, pero estoy muy de acuerdo con lo que dices. La evolución Vale, de... todas contestadas. Bueno, pero ya verás que pondré matices. La Ah, como siempre. evolución de Holgado es brutal. Sin embargo, yo creo que la diferencia con Moto 2 es notable. Tú decías que eran dos situaciones muy parecidas. Para mí hay una diferencia muy notable. Yo creo que Pedro Acosta, si tiene un rival, y en el caso de Holgado no. Holgado, a pesar de que lleva más puntos de ventaja, lleva 26 puntos, pero para mí lo tiene bastante menos hecho que Pedro Acosta. Es una categoría también menos propicia a tenerlo hecho, es decir, en Moto 2 es muy normal irse y escaparse y al final siempre se juega en el tomate entre los tres mismos, o por lo menos Pedro Acosta siempre está en la pomada y es uno de los que se juega la victoria. En cambio, Moto 3 es muy distinta, aquí hay muchos grupos, suele haber más melee, y además para mí tiene rivales bastante más duros. En este caso, Denis Onchu es uno de ellos, por ejemplo. Cuidado que Onchu está, déjame que lo miro porque no me acuerdo ahora exactamente, está a 37 puntos. Cuando quedan 250 en juego, 37 no me parece una diferencia muy grande. Especialmente en una categoría eso, donde igual que aquí en Austria, ¿no? Pues pensaba que iba a ganar la carrera y luego resulta que no, te pasa igual, pero se te meten 5 pilotos y entonces te quitan un montón de puntos. Y eso es muy normal.
Si tú llegas en un grupo de 6-7 a la última vuelta, que es muy normal, ahí es muy fácil quedar primero o quedar sexto. Es muy Y no fácil, solo eso, ¿eh? También es complicado cerrar algo, igual que hemos visto claro. que, ahora permitidme citar otro deporte, ¿no? Pero hemos visto que Alcaraz ha tenido en algunos casos en Wimbledon problemas para cerrar partidos. Y yo en motociclismo siempre, precisamente Moto 3, Jorge, siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién no se acordará de Danny Kent, ¿no? En el Leopard, que llevaba más de 100 puntos de ventaja a Miguel Oliveira y en la primera mitad de temporada y terminó pidiendo la hora al árbitro, ¿no? Porque bueno, si 2 carreras más, yo creo que hubiese perdido el título. Es muy complicado en Moto 3 cerrar un campeonato, sí. Sí, y es muy complicado por todas esas cosas que hemos dicho, ¿no? Porque eso, los grupos son más numerosos, pues el rebufo cuenta tantísimo que en Moto 2 si tú tienes medio segundo más que el siguiente, tú te escapas sí o sí y no llegas en grupo a meta. En Moto 3, en muchos circuitos no, tú puedes tener medio segundo más que el siguiente y al final, por más que saques durante todas las curvas, en la recta te lo recuperan vía rebufo. Entonces, bueno, eso son dos categorías distintas y para mí la fortaleza de Denis Onchu, por ejemplo, es mucho mayor que la de los rivales de Acosta. Pero es que tenemos a Sasaki ahí también, que el tío no para de sumar. Entonces, ante el más mínimo tropezón, ¿sí? Si de momento no le está yendo bien en el cuerpo a cuerpo, pero a Onchu tampoco le iba bien y a la que ha ganado una carrera, pues mira, ya ha juntado. Pero es que Sasaki no se baja del podio, no se No, baja no. de ninguna de las maneras. Efectivamente, ahora yo creo que se tiene que estar lamentando del exceso de ambición de las primeras carreras que hicieron que no puntuase. Y efectivamente, cuando ha dicho, vale, vamos a bajar un poquito el nivel de ambición y saber leer qué es lo que me toca hoy, el tío ha empezado a sumar puntos y está volviendo a situarse en la parte delantera de la clasificación. Está claro, está claro. Y luego, bueno, pues eso, pues tendrán que venir los David Alonso, eh, los Hortolás, los David Muñoz, pilotos Sí. que lo tienen todo para estar ahí adelante y con los cuales jugarte el bigote en un final de carrera es complicado. Y todo esto para mí en Moto 2 no sucede. No, En, eso en, es así. en Moto 2, sí, Alonso López te puede ganar una carrera, yo qué sé, eso, Lowe's, Vietti, pero al final siempre está Acosta y Arbolino, que a veces está, a veces no está. Entonces, para mí son situaciones muy distintas. Me encanta la solidez que está mostrando Daniel Holgado, pero la evolución que ha tenido me parece brutal. Insisto, tiene más ventaja que Acosta, está mostrando una solidez brutal. El tío va por todo, pero con una seguridad espectacular. Vemos que no es un piloto de tener sustos. Por lo tanto, genial, pero para mí lo tiene más complicado. Más complicado también porque la naturaleza de la categoría es más complicada. Pues sí, y bueno, pues hasta aquí ha llegado un poquito nuestro repaso a lo que sucedió en pista en este Gran Premio de Austria. Para los próximos vídeos añadiremos bueno, pues alguna sección. Estamos ideando, pues quizá por categoría, para tener un poquito de debate, quién ha sido el mejor piloto. Bueno, pues a modo que se hace pues en otros deportes o yo mismo en Twitter. Y entonces, bueno, pues también escuchamos y leemos vuestras opiniones si hay alguna sección que os interesaría o que os gustaría, si hay alguna idea que queráis aportar para que estéis más informados o más a vuestro gusto. Y bueno, pues como decía, a Jorge González lo encontraréis en Twitter con el usuario @jgonzalezgp. A mí me tenéis ya más visto que a los cromos del TVO. Entonces, yo soy @LucioLópezGP en todas las redes que estoy, que me parece que son Instagram, Twitter y en Facebook también corre por ahí esa página y aquí en YouTube. Así que ya sabéis, le dais un me gusta, ponéis un comentario, que eso ayuda muchísimo al canal
y compartís con vuestros amigos de MotoGP la existencia de este canal, de estos programas. Y bueno, aprovecho para despedirme ya de Jorge González, a quien os he presentado y con quien tendré el gusto de compartir muchos más programas. Pues un placer estar en este primer Track GP y con muchas ganas ya de que llegue el siguiente. Gracias, Lucio. Pues bueno, hasta el próximo vídeo. Nos despedimos. Jorge González, un servidor y Track GP. Hasta pronto. Hasta luego.